Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite AMSOIL Signature Series 5W50. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. AMSOIL es un fabricante de origen estadounidense relativamente poco conocido, pero que poco a poco se está abriendo mercado. De hecho, desde hace algún tiempo ya disponemos en España distintas tiendas que lo comercializan. Comenzamos con la hoja de seguridad declarada por el fabricante: viscosidad cinemática a 100 grados 19,4, viscosidad cinemática a 40 grados 119,5 e índice de viscosidad 185. Viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, da un valor 5108 centipoises. Punto de inflamación 244 grados, punto de vertido, punto de congelación 48 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC 6,1, viscosidad HTHS 4,45 y en cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, da un valor 12,5. En cuanto a normas de homologación, nos indica homologar la nueva norma API-SP, así como también las anteriores API-SN+, SN, y en cuanto a norma oficial del constructor, nos indica homologar la norma Ford 931C, compatible con algunos Ford Mustang. Pasamos a la hoja de seguridad y este es el documento que tienen que emitir los fabricantes, en el que tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. En este caso, por desgracia, la hoja es bastante parca, no hace referencia a ningún tipo de base utilizada, simplemente nos indica que ha utilizado un compuesto que es antioxidante, así como ZDDP. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 117, viscosidad cinemática a 100 grados 19,2 e índice de viscosidad 186, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. TBN, que indica la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene este aceite, da un valor 12,21, por un lado es muy fiel a ese 12,5 que declara el fabricante en la ficha técnica, y por otro lado hay que indicar que es un valor muy elevado, de los más elevados de los aceites que han pasado por aquí en el canal. En cuanto al TAN, que es la acidez, todo lo contrario a la reserva alcalina, da un valor 1,65, que es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. En este caso hay que destacar que siempre es importante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la reserva alcalina, el TBN, y la acidez, el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman principalmente de la quema del combustible, pues la reserva alcalina se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando, y llegará un momento en que se acerquen muy peligrosamente y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,05%, indudablemente estamos delante de un aceite denominado Full Saps. Si este aceite fuese, por ejemplo, un aceite ACAC3 denominado Mid Saps, su concentración de cenizas estaría en torno a 0,8. Recordar que las cenizas es la forma de residuo seco que se queda cuando el aceite se quema. Punto de congelación 51 grados bajo cero, punto de inflamación 244 grados, ambos son muy buenos valores. En cuanto a la viscosidad, a 30 grados bajo cero, así como el porcentaje de evaporación, no se han medido, pero podemos esperar que sea bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, siendo el porcentaje de evaporación en torno a 6,1, que es un muy buen valor. Concentración de azufre 0,305, entra sin problema dentro de los límites que se establecen para este tipo de aceites denominados Full Saps, el cual tiene un límite máximo permitido de concentración de azufre comprendido en 0,5-0,6. En este caso está prácticamente dando lo mismo que el límite máximo permitido para un aceite denominado Mid Saps. Pasamos al paquete de aditivos: molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo de combustible, el sonido del motor y el desgaste, crea como microcapas adheridas a la superficie del metal, da un valor 234, es un valor elevado, si bien es cierto no va a batir ningún récord aquí en el canal, ya que hemos visto otros aceites con concentraciones superiores en torno a 500, 800 o incluso 1000, sí es cierto que en muchos fabricantes este aditivo directamente no lo utilizan o lo utilizan en concentraciones inferiores, en torno a 80, 90 o 100. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 747, 857, son valores promedios comparados con otros aceites que han pasado por aquí en el canal. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también de su concentración, tiene distintas funciones. En la mayoría de aceites
aceites en donde encontramos una concentración muy reducida, en torno a 10, 20, 30, 40 aproximadamente. La principal función es la de dispersante, pero en este tipo de concentración tan alta, que ya os digo que es muy elevada, 380 partes por millón, lo que está haciendo es función de modificador de fricción, similar a lo que puede ser el molibdeno. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante y que cada vez es más común verlo, sobre todo en los nuevos aceites que homologa la nueva norma API-SP, y que es importante sobre todo en algunos motores gasolina de inyección directa, sobre todo los de muy baja cilindrada, para mitigar un fenómeno bastante indeseado llamado LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Y en cuanto al calcio, que también es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, es más común verlo en todos los tipos de aceite. En este caso lleva una concentración que, tratándose de un aceite full SAPS, es una concentración reducida, 1325. Como norma general, en aceites denominados full SAPS solemos encontrar concentraciones superiores, en torno a 2500-3000, pero en este caso, como viene acompañado de una generosa concentración de magnesio, pues el fabricante ha reducido la concentración de calcio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En este caso no se han utilizado. Y en lo que respecta al parámetro de oxidación, que es un valor que miden algunos laboratorios, nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite. En este caso da un valor 60, podemos estar bastante convencidos que este aceite sí lleva éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, la que se forma en torno a 1750 aproximadamente, está muy elevada, muy por encima de la línea de 1, señal inequívoca que este aceite lleva éster. Otra cresta que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1180 aproximadamente, nuevamente está bastante por encima de la línea de 1, nuevamente señal inequívoca de que en este aceite se ha utilizado éster. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722, también nuevamente está por encima de 1, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, empezando con la base. La base utilizada contiene en torno a un 60% de aceite base PAO, en torno a un 10% de aceite base éster, es una muy buena base. En cuanto a las propiedades del aceite, tiene bastante buenas propiedades, muy buen punto de inflamación, muy buen punto de congelación, una altísima reserva alcalina, y en cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, si bien es cierto no se ha medido, podemos pensar que es bastante fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, 6,1% es muy buen valor. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues es una maravilla. ¿Qué os voy a decir? A mí en este aspecto Ansoil siempre me tiene ganado. Desde hace bastante tiempo nos tiene acostumbrados en su gama Signature Series a utilizar uno de los paquetes de aditivos más modernos y más completos de entre todos los que han pasado por el canal. Mucho molibdeno, mucho boro, mucho magnesio. Es un paquete de aditivos muy top. Y en general me parece todo un aceitazo. Sin duda alguna. No me equivoco si desde aquí os digo que es uno de los mejores 5W50 que han pasado por el canal, porque tiene muy buena base, muy buenas propiedades físicas y el paquete de aditivos ya lo habéis visto, es pura fantasía. La gama Signature Series de Ansoil nunca defrauda. En cuanto al precio, este aceite se puede conseguir aquí en España. Este modelo concreto solo se comercializa en envase pequeño de cuarto de galón, que son 946 mililitros, y su precio está en torno a los 12-13 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta la calidad de la base, las propiedades físicas y el moderno paquete de aditivos que tiene, yo sin duda alguna lo veo en su precio. Abajo en la descripción te dejo distintos links de varias tiendas que lo suministran, además de un cupón de descuento para que os ahorréis un dinerillo. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.